La gasolinera del kilómetro 66. La carretera estatal 214 atravesaba una región montañosa donde el bosque parecía cerrarse sobre el asfalto cuando caía la noche. Durante el día era una ruta tranquila usada por camioneros y algunos viajeros, pero después de cierta hora casi nadie quería pasar por allí. Las historias sobre ese tramo de carretera llevaban décadas circulando entre conductores. Todos hablaban del mismo lugar, el kilómetro 66, un punto donde, según los relatos, aparecía algo extraño cuando la niebla cubría el camino. Muchos pensaban que se trataba de una simple leyenda creada para asustar a los conductores nuevos. Sin embargo, varias personas habían desaparecido exactamente en ese tramo durante los últimos 30 años. Luis Ortega no creía en supersticiones de carretera. Había pasado media vida conduciendo camiones de carga por rutas largas y solitarias, así que había escuchado demasiadas historias exageradas como para tomarlas en serio. Aquella noche manejaba rumbo al norte transportando equipo electrónico hacia una ciudad que se encontraba a varias horas de distancia. El viaje había sido tranquilo hasta que comenzó a acercarse a la zona montañosa donde la carretera se volvía más estrecha y silenciosa. El cielo estaba cubierto por nubes espesas que ocultaban la luna, dejando la carretera sumida en una oscuridad profunda. Los faros del camión iluminaban apenas unos metros del camino mientras el bosque se levantaba a ambos lados como una muralla negra. Luis miró el reloj del tablero y vio que eran las 11:38 de la noche. Había conducido durante muchas horas seguidas y comenzaba a sentir el cansancio acumulándose lentamente en los hombros. Encendió la radio para mantenerse despierto, pero todas las estaciones devolvieron únicamente ruido estático. Aquella zona montañosa tenía mala señal, algo que no le sorprendió demasiado. La carretera comenzó a llenarse de curvas, mientras el camión avanzaba entre montañas cubiertas de pinos. Fue entonces cuando la niebla empezó a aparecer sobre el asfalto, extendiéndose lentamente como una sombra blanca que nacía desde el suelo. Al principio parecía una niebla normal de montaña, pero en cuestión de minutos se volvió tan espesa que Luis tuvo que reducir la velocidad para poder ver el camino. Los faros del camión apenas lograban atravesar aquella masa blanca que parecía cerrar el camino delante de él. Mientras conducía con cuidado, un viejo letrero apareció a la derecha del camino. La pintura estaba desgastada por el tiempo, pero todavía se podía leer claramente el número marcado sobre el metal. El letrero indicaba KM 65. Luis recordó entonces una conversación que había tenido días antes en una estación de servicio. Un conductor veterano había mencionado algo sobre una gasolinera que aparecía en medio de la niebla cerca del kilómetro 66. En ese momento Luis había pensado que se trataba de una historia inventada para entretener a los camioneros durante la madrugada. Pero mientras avanzaba entre la niebla, comenzó a sentir una inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando vio una luz delante de él. Al principio parecía apenas un brillo débil flotando dentro de la niebla, pero poco a poco comenzó a tomar forma. La luz terminó convirtiéndose en un letrero de neón que parpadeaba lentamente en medio de la neblina. El letrero decía: Servicio 24 horas. Luis frunció el ceño mientras reducía aún más la velocidad. No recordaba haber visto ninguna estación de servicio en ese tramo cuando revisó el mapa antes de iniciar el viaje. Aún así, el cansancio comenzaba a pesarle demasiado. Decidió detenerse unos minutos para estirar las piernas antes de continuar conduciendo. Giró el volante y estacionó el camión frente a uno de los surtidores. El motor quedó encendido mientras él observaba el lugar con atención. La gasolinera parecía muy antigua y fuera de época. Las bombas de gasolina tenían indicadores analógicos y pintura desgastada, como si pertenecieran a otra década. El edificio principal era una pequeña tienda iluminada por una luz amarillenta que salía por la ventana. Sin embargo, lo más extraño era el silencio absoluto que rodeaba todo el lugar. No se escuchaba viento entre los árboles ni el canto de insectos en la oscuridad. Incluso el sonido del motor parecía apagarse lentamente dentro de aquella niebla espesa. Luis bajó del camión y estiró la espalda mientras el aire frío le golpeaba el rostro. Había un olor extraño en el ambiente,
una mezcla de humedad, metal y gasolina vieja. Caminó hacia la tienda y abrió la puerta, que emitió el sonido suave de una campana. Dentro había un hombre detrás del mostrador, observándolo con una expresión tranquila. Era un hombre delgado, con el rostro pálido y el cabello oscuro peinado hacia atrás. Vestía un uniforme de trabajo que parecía demasiado antiguo para una gasolinera moderna. «Buenas noches», dijo el hombre con una voz calmada. Luis respondió con un gesto de cabeza mientras miraba alrededor del lugar. La tienda tenía algunos estantes con bebidas y comida, pero muchos productos parecían viejos o cubiertos por una ligera capa de polvo. Había algo extraño en el ambiente del local. Todo estaba ordenado, pero al mismo tiempo daba la impresión de que nadie había comprado nada allí desde hacía mucho tiempo. Luis se acercó al mostrador mientras sacaba su billetera. Miró por la ventana hacia el camión estacionado afuera y notó que la niebla seguía cubriendo completamente la carretera. «No recuerdo haber visto esta gasolinera antes», comentó Luis. El hombre lo observó durante unos segundos antes de responder con una calma inquietante. «Muchos viajeros dicen lo mismo cuando llegan aquí por primera vez». Luis sintió una leve incomodidad en el estómago mientras escuchaba esas palabras. Había algo en la forma en que aquel hombre hablaba que no le resultaba natural, como si cada frase hubiera sido repetida muchas veces antes. Luis pagó el combustible y salió nuevamente hacia el surtidor para llenar el tanque. Mientras la gasolina fluía, miró alrededor intentando ver el bosque que debía estar más allá de la estación, pero la niebla lo cubría todo. Cuando terminó de cargar gasolina, Luis volvió a subir al camión mientras el motor seguía encendido en medio de la neblina. Se acomodó en el asiento, encendió las luces y se preparó para regresar a la carretera. Antes de arrancar, decidió mirar una vez más hacia la tienda para despedirse del empleado. En ese momento notó algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. El hombre ya no estaba dentro del edificio. Ahora se encontraba afuera, de pie junto al camión, observándolo en silencio mientras la niebla se movía lentamente alrededor de sus pies. Luis estaba completamente seguro de que no lo había visto salir del local. Aún así, el empleado permanecía allí con una expresión tranquila, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Entonces el hombre levantó lentamente una mano y señaló hacia la carretera. Luis giró la cabeza en la dirección indicada, tratando de entender qué era lo que quería mostrarle. La niebla se abrió ligeramente sobre el asfalto y reveló un automóvil detenido en medio del camino. Las puertas estaban abiertas y las luces seguían encendidas, iluminando débilmente la neblina que flotaba alrededor del vehículo. Luis sintió como un escalofrío le recorría la espalda mientras observaba aquella escena. Estaba completamente seguro de que ese automóvil no estaba allí cuando llegó a la gasolinera. Entonces notó algo aún más inquietante. A lo largo de la carretera, parcialmente ocultos por la niebla, había más vehículos detenidos. Había autos, camiones y hasta una motocicleta tirada sobre el asfalto, todos abandonados como si hubieran quedado allí en distintos momentos del tiempo. La escena convertía la carretera en un lugar perturbador, donde parecía que muchos viajeros habían desaparecido sin dejar rastro. Era como si aquel tramo de camino hubiera atrapado a cada persona que alguna vez se detuvo allí. Luis volvió a mirar hacia el empleado de la gasolinera, pero el hombre ya no estaba allí. La tienda estaba completamente oscura y el letrero de neón se había apagado. Luis encendió el motor con rapidez mientras una sensación de terror comenzaba a apoderarse de su pecho. Giró el volante para volver a la carretera principal y salir de aquel lugar lo más rápido posible. Pero cuando el camión avanzó unos metros, comprendió algo mucho peor. La carretera ya no estaba allí. En su lugar solo había niebla. Una niebla infinita que parecía extenderse en todas direcciones, como si el kilómetro 66 hubiera desaparecido del mundo. Luis sintió cómo el miedo comenzaba a apoderarse de su pecho mientras observaba la niebla que rodeaba el camión. Encendió las luces largas y avanzó lentamente esperando que la carretera reapareciera frente a él.
El camión se movía con dificultad a través de la bruma espesa, mientras el mundo alrededor parecía desaparecer. Los faros iluminaban apenas unos metros delante del vehículo antes de que todo volviera a perderse dentro de la neblina. Luis apretó el volante con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Había conducido en muchas tormentas y carreteras peligrosas, pero nunca había sentido una inquietud tan profunda como la que experimentaba en ese momento. Decidió detener el camión para pensar con claridad. Apagó el motor y el silencio que lo rodeó fue tan absoluto que le hizo sentir como si el mundo entero se hubiera detenido. Fue entonces cuando escuchó algo extraño en medio de la niebla. Al principio parecía un sonido lejano, pero poco a poco comenzó a volverse más claro. Eran pasos. Pasos lentos que parecían acercarse desde algún lugar oculto dentro de la bruma. Luis inclinó la cabeza intentando localizar de dónde venía aquel sonido. Su respiración se volvió más lenta mientras observaba la carretera cubierta por la niebla. Una silueta comenzó a formarse entre la neblina. La figura avanzaba lentamente hacia el camión mientras su contorno se volvía cada vez más visible bajo la luz de los faros. Luis sintió un escalofrío cuando reconoció al hombre que caminaba hacia él. Era el mismo empleado de la gasolinera que lo había atendido unos minutos antes. El hombre se acercó hasta quedar frente al camión y levantó la mirada hacia Luis. Su expresión seguía siendo tranquila, casi demasiado tranquila para la situación que estaban viviendo. Luis bajó un poco la ventana mientras trataba de controlar el temblor en sus manos. Quería entender qué estaba ocurriendo en aquel lugar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz que apenas logró mantener firme. El hombre observó la niebla durante unos segundos antes de responder. Su voz sonaba serena, como si estuviera hablando de algo completamente normal. Dijo que la carretera ya no existía para él. Luis sintió que un frío profundo recorría su espalda al escuchar esas palabras. La forma en que el hombre lo dijo hacía que todo pareciera aún más inquietante. Luis miró hacia la carretera, tratando de encontrar alguna señal de salida. Sin embargo, lo único que veía era la misma niebla espesa extendiéndose en todas direcciones. «Solo quiero volver a la carretera», dijo Luis con desesperación. El hombre inclinó ligeramente la cabeza mientras lo observaba con una leve sonrisa. Aquella sonrisa tenía algo perturbador que hacía que la situación resultara aún más inquietante. Respondió que todos los viajeros decían exactamente lo mismo cuando llegaban por primera vez. Después volvió a mirar hacia la niebla que se extendía más allá del camión. Luis siguió la dirección de su mirada y comenzó a notar algo extraño entre la bruma. Varias sombras se movían lentamente en medio de la niebla. Al principio pensó que podían ser árboles o reflejos extraños creados por la luz de los faros. Pero cuando las figuras se acercaron un poco más, Luis comprendió que no eran sombras. Eran personas. Había muchas personas caminando entre la niebla. Algunas estaban cerca de los vehículos abandonados que había visto antes. Otras caminaban lentamente por la carretera como si hubieran estado vagando allí durante horas. Luis sintió que su corazón comenzaba a latir con más fuerza. Aquellas figuras se movían de una forma extraña, como si estuvieran cansadas o desorientadas. «¿Quiénes son ellos?», el empleado observó a las figuras con la misma calma que había mostrado desde el principio. Parecía que aquel espectáculo no le resultaba extraño en absoluto. Respondió que eran viajeros. Luis volvió a mirar hacia las figuras mientras intentaba entender lo que estaba viendo. Muchos de ellos llevaban ropa diferente, como si hubieran llegado allí en distintos momentos del tiempo. Algunos vestían ropa moderna. Otros llevaban prendas que parecían pertenecer a décadas pasadas. Luis sintió cómo un escalofrío recorría su cuerpo mientras comprendía lo que aquello significaba. Todas aquellas personas habían llegado a ese lugar de la misma forma que él. «¿Por qué están aquí?», preguntó Luis. El hombre respondió que la carretera los había traído. Explicó que aquel tramo aparecía para ciertos viajeros cuando llegaba el momento indicado. Luis negó con la cabeza mientras escuchaba aquellas palabras. Todo aquello sonaba imposible, pero lo que estaba viendo frente a él hacía que resultara difícil negarlo. Encendió el motor del camión con decisión. No estaba dispuesto a quedarse allí esperando a que algo peor ocurriera. Pisó el acelerador y el camión avanzó atravesando la niebla con fuerza.
Durante unos segundos creyó que finalmente había encontrado el camino de salida, pero entonces la vio. La gasolinera volvió a aparecer frente a él. El mismo letrero de neón parpadeando lentamente, las mismas bombas de gasolina iluminadas por la luz amarillenta. Luis sintió que el terror se apoderaba de todo su cuerpo. Había regresado exactamente al mismo lugar del que había intentado escapar. Detuvo el camión de golpe mientras trataba de comprender lo que estaba ocurriendo. Su respiración se volvió rápida y desordenada. El empleado seguía de pie frente al vehículo. «La carretera no te dejará salir», dijo con absoluta calma. Luis miró hacia la niebla una vez más. Las figuras de los viajeros comenzaron a acercarse lentamente hacia el camión. Sus rostros pálidos emergían de la bruma mientras caminaban con pasos silenciosos. Luis sintió que su sangre se congelaba cuando notó algo entre los vehículos abandonados. Uno de los camiones estacionados en la carretera era exactamente igual al suyo. El mismo modelo, el mismo color. Luis enfocó la mirada con más atención y sintió que el corazón se detenía por un instante. El número pintado en la puerta era el mismo número de su camión. El empleado levantó la mirada hacia él una última vez mientras la niebla se cerraba lentamente alrededor del vehículo. «Bienvenido al kilómetro 66». Luis comprendió entonces la verdad que aquel lugar ocultaba. La carretera no estaba maldita ni embrujada. La carretera era una trampa, y él acababa de convertirse en el siguiente viajero perdido dentro de la niebla. Si esta historia te dejó pensando en lo que realmente podría ocultarse en las carreteras solitarias, te invito a suscribirte ahora mismo a mi canal Historias de Terror en YouTube y a seguirme también en Spotify. Allí encontrarás muchos más relatos oscuros, misterios inexplicables y historias que te harán mirar 2 veces cuando viajes de noche. Y recuerda, algunas carreteras parecen normales hasta que decides recorrerlas.